porque no paran los oídos y no se dan cuenta de que muchas cosas de las que ocurren los están distrayendo. Los países de afuera están más globalizados y Bolivia es como que se queda así de aquí no está pasando nada y bueno, y nos pone un incendio para distraernos y un par de elecciones y, y cosas que, bueno, si retrocedemos un poquito atrás, ya nos dieron señales para parar los oídos y decir, esto con el tema financiero no está muy bien del todo. No es tan fácil tener un broker, mandar dinero afuera, recibir de afuera, este tipo de cosas. Y en su momento a mí me llamaron la atención y decía, ¿por qué es tan complicado? Me acuerdo estando en Santa Cruz, en algún momento digo, bien, ¿cómo puedo utilizar yo el departamento donde estaba como no un pasivo, sino que represente para mí un activo? Qué gusto tenerte aquí con nosotros, Vico. He estado siguiendo un montón tu contenido y me encanta cómo compartes tu experiencia en finanzas, desarrollo personal y hasta fitness. Pero antes de que hablemos de todo esto a lo que te dedicas, cuéntame un poco más de ti y cómo empezó tu viaje en todo este mundo de la educación financiera y el desarrollo personal y qué te llevó a dedicarte a esto. ¿Qué tal, Fra? ¿Cómo andas? Gracias por la invitación a este tiempo que vamos a compartir juntos. Pues mira, respondiendo a tus preguntas, partamos desde el inicio de mi preocupación con el desarrollo personal, que se remonta al 2019, donde conozco por primera vez el coaching. Tras una ruptura amorosa, busco ayuda, eso me conecta con una coach, la coach me hace coaching de vida, llamémoslo así, lo cual después al acabar esas sesiones me hace una invitación a yo formarme como coach y más allá de la herramienta del coaching como tal, fue cuando por primera vez empecé a introducirme a este mundo del desarrollo personal, ¿no? Libros, autores, conferencias, audios, meditaciones y todo ese asunto. Hasta aquel entonces ya tenía yo todo un background creado en el área, sobre todo deportiva, ¿no? Sobre todo deportiva y sí, también en el área musical, para quienes sepan. Antes de ser entrenador, pues era músico, ¿no? Tuve bandas, fui DJ y toda esta onda. Y en algún momento de mi vida, pues las finanzas empiezan a tomar un lugar muy relevante, ¿no? Cuando uno se dedica a ser autónomo, a prestar servicios de manera independiente. Nunca trabajé en el área corporativa y en un trabajo normal de 8 horas. Nunca, ¿sabes? Nunca. Desde pequeño salí a buscarme la vida, a emprender, a buscarme trabajos diferentes, lo cual también diría que me ha servido mucho para ser muy dinámico, para ser muy, ¿cómo te diría? Muy resiliente, ¿no? Y desarrollar distintas habilidades. Entonces, ya como mi primer error financiero viene a ser en el 2018, cuando vendo mis acciones de participaciones en un gimnasio que yo había puesto, y en menos de 2 meses hago desaparecer todo ese monto, que Wow. eran miles de dólares, ¿no? Miles de dólares y en menos de 2 meses ya no habían. Y ese fue como que mi primer quiebre y yo dije, a ver, espérate, no puede ser. No sé dónde se ha ido todo este dinero, que es lo peor de todo. No solo ha desaparecido, sino que no sé dónde ha ido. Pensé que ya me la sabía. De ahí, pues, esto es en Cochabamba. El 2021 decido irme a otra ciudad, empezar desde cero, buscar nuevas oportunidades. Llego a Santa Cruz y igual, otra vez a construir carrera y vuelvo a tropezar una segunda vez y llego a estar en quiebra. Entonces llego a tener cero en mi cuenta bancaria, cero. Así, o sea, ni para sacar centavos, ¿no? Del cajero, nada. Y ahí me preocupé y dije, ok, algo no está funcionando aquí. No está yendo por donde quisiera. Ahí fue cuando recurrí a un gran primo, que es un empresario muy grande allá en Santa Cruz, y le dije, pues, ayúdame, ¿no? Claramente no sé lo que estoy haciendo. Y fue como que él y su esposa fueron mis primeros mentores y orientadores en el aspecto de negocios y finanzas. Entonces ya como que empecé a prestar un poquito más de atención y dije, no, es que me tengo que formar en este aspecto, no quiero tropezar nuevamente con esta piedra y me empecé a formar de repente. Acabé renunciando después a 2 trabajos de alguna manera que tuve con grandes centros deportivos y 2 franquicias muy conocidas allá en Santa Cruz. Y claro, cuando uno renuncia, se ve envuelto nuevamente en una incertidumbre financiera. ¿Y sabes cuál es la pregunta que yo me hacía? Porque yo, mira, hasta ahora no quisiera decirlo, sin embargo, es como que yo no me considero el mejor vendedor del mundo, ¿sabes? No me considero el mejor vendedor del mundo. Y entonces cuando yo renuncio, digo, tengo que encontrar una manera de hacer dinero sin tener que vender, porque me voy a morir de hambre, ¿sabes? O sea, eso fue lo que yo pensaba en ese entonces y dije, tengo que encontrar alguna forma.
Y yo dije, ¿cómo puedo hacer dinero sin tener que estar vendiendo servicios, sin tener que estar hablando con la gente, sin tener que lidiar con otras personas? Y pues fue como que esto es un principio universal, ¿no? Es una ley. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y no te diría cómo es que empieza a llegarme la información de un primer autor que lo cito mucho en mi libro, que es Págate Primero. Este autor se llama Jaspreet Singh. Es un inversionista súper popular, sí, ha hecho grandes hazañas. Y lo empiezo a escuchar, empiezo a aprender de él y empiezo a dar mis primeros pasitos como inversionista, ¿no? Buscando opciones a una caja de ahorro, buscando opciones a solo tener el dinero ahí estancado, entendiendo un poco más sobre temas de inflación y demás. Y empiezo entonces a jugar ese juego de ser inversionista, me doy cuenta de muchas cosas, yo también creía que era muy fácil, tú invertías como que 100 y recibías 120 al siguiente mes, cosa que no es así tanto, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso de aprendizaje. Y ya, pues, consecutivamente a eso, cuando decido salir del país y venirme a vivir a Brasil, donde actualmente resido, aquí el mundo financiero es un boom. O sea, aquí sí hay gente que realmente es toda una figura pública a raíz de ese ecosistema, del tema de inversiones y finanzas. Además que aquí existe una bolsa, tú puedes invertir en empresas de Brasil. Aquí tú tienes un acceso mucho más sencillo a exteriorizar tu capital como residente brasilero, como nacionalizado brasilero. Entonces empiezan a haber más oportunidades, empiezo a captar más información, me empieza a gustar este tema y para como que poner el cherry a esta torta, yo ya había escrito dos libros hasta en aquel entonces, que eran el Sálvate Primero, que se llama Una introducción al coaching de vida, y el Sánate Primero, que es temas de salud y desarrollo personal. Y en mi cabeza todavía estaba ese bichito que decía, falta un tercer libro, ¿sabes? Es el Sálvate, el Sánate y tiene que ver uno. O sea, si estamos hablando de relaciones, inteligencia emocional y estamos hablando sobre salud, falta el que hable de finanzas, que es la otra pata del trípode, ¿no? Entonces digo, bueno, va a ser un proyecto personal, un desafío, el poder escribir este libro, el Págate Primero, y con las lecciones que yo aprendí de los anteriores libros, dije, este lo voy a escribir con casos de éxito de personas que estén trabajando conmigo. Entonces ahí me puse modo consultor y asesor financiero y empecé a llamar gente que de alguna manera había conocido en el pasado y les dije, hey, pienso hacer esto, quieren trabajar conmigo, las primeras sesiones son gratis, quiero ver si esto funciona. A mí me ha funcionado y quiero ver cómo funcionan otras personas. De esa manera que arranqué las consultorías de finanzas personales con tres empresarias, de las cuales aguantaron dos y de las cuales una terminó por pagarme extra para continuar con las mentorías. Ya tenía feedback, ya tenía retroalimentación y pues empecé a conectar con otras personas, empecé a dar un paso muy fuerte que fue el empezar a escribir y hablar sobre este tema tan disruptivo y tan tabú que es el dinero, porque en mis redes nunca lo había hablado. Y era como que tú veías, habla de desarrollo personal y de fitness, y de la noche a la mañana, literal, Fra, de la noche a la mañana fue como que el dinero, ta, 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 ta. Y fue como que la gente así como que, ¿qué onda? O sea, ¿qué te ha pasado? Y a ti, o sea, ¿qué se te ha dado? ¿Qué te fumaste? ¿Por qué estás hablando ahora de esto? Entonces fue un paso como que difícil, ¿sabes? Y sin embargo, bueno, pues paso a paso empezamos a construir una marca alrededor de ese nicho y ya he podido trabajar con muchas personas y he tenido cada vez más experiencia, he podido aprender, he tenido fallos, lo digo muchas veces, lo muestro en mis conferencias. Cuando yo comencé a invertir, empecé perdiendo dinero, empecé perdiendo dinero. Y otra cosa también es que cuando yo empecé a invertir, digamos, también empecé a invertir con poco, para quienes crean que solo se puede invertir con mucho, ¿no? Entonces, eso sería un poquito el resumen de cómo llego a este mundo de las finanzas e inversiones. Genial, impresionante. Sí, a mí me ha tocado ver esa transición tuya, ese cambio, ¿no? Y buenísimo, llama la atención un montón y lo estás haciendo genial. Y bueno, también algo que siempre me ha llamado la atención es tu programa Fortuna, justo el que mencionas, donde hablas de la mentalidad del dinero y cómo eso cambia nuestras finanzas. Entonces, muchos de nosotros tenemos una relación con el dinero, ¿verdad? De amor, otros de odio, otros amor y odio, y van y vienen, ¿no? ¿Verdad?
¿Y qué fue lo primero que cambió en tu mentalidad cuando comenzaste a tomar el control de tus finanzas? ¿Y por qué crees que esa mentalidad es tan crucial? Bien, excelente pregunta. Y quiero añadir el por qué es tan importante trabajar con la mentalidad. Esto fue cuando yo me di cuenta a través de un curso que nos hicieron hacer el reto, digamos, un test psicométrico. Nos hicieron hacer un test psicométrico para hallar nuestro termostato financiero. Entonces, aquí te explican, mediante el trabajo inconsciente que tú tienes, cómo es que siempre te andas saboteando, para bien o para mal. Es decir, donde esté seteado tu termostato, es ahí donde te vas a llevar con tus finanzas de una u otra manera. Es increíble. Si tu termostato está seteado en ganar $1,000 al mes, si tú ganas 10,000, algo vas a hacer que vas a acabar gastando 9,000 y no te vas a percatar cómo, ¿no? O si resulta que vendiste solo 200, algo va a ocurrir y el 30 del mes, ¿sí? Faltando un día para que acabe el mes, vas a vender 800. Es una cosa bien, bien loca. Entonces yo quería un poco también, ya venía del background del desarrollo personal, donde tú empiezas a entender esto del por qué es importante la mentalidad, ¿no? Porque de las creencias, del paradigma, derivan lo que vendrían a ser, pues, los pensamientos, de los pensamientos afectan a las emociones y las emociones a tus actos y tus actos a tus resultados. Entonces tenía sentido como que si quiero partir a cambiar mis resultados, tengo que partir por cambiar mis creencias, mis pensamientos, la mentalidad. Y se me hizo muy, muy obvio cuando este mentor nos manda a hacer un ejercicio, que es el que yo lo hago hacer en Fortuna, que es la idea de, oye, muy sencillo. Bueno, esto ya es un cliché. Eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Bien, cool, listo. ¿Cuántos millonarios te rodean? ¿Cuánta gente próspera te rodea? Y yo me daba cuenta y decía, es que me rodea muy poca gente próspera. Y decía, con razón, digamos, ¿no? Y decía, ok, entonces, lo primero que has de hacer es alcanzar y comunicarte, contactar gente a quien tú realmente admires en el área financiera y les preguntas qué piensan del dinero. Entonces, esto como hacer un modelaje del pensamiento. Y lo que más se repetía en estas preguntas, cuando yo empiezo a contactarme con estas personas, era algo que, ahora con eso te respondo a la pregunta de manera precisa, ¿qué es lo que cambió en mi manera de creer? Pues bastante sencillo. Empecé a interiorizar algo muy importante, que el dinero es energía, que el dinero es energía y que el dinero como tal es, el dinero llega donde es bienvenido y que tu relación con esa energía, con esa figura del dinero, va a comandar muchos actos de tu vida. Entonces, cuando tú ya no ves al dinero simplemente como papel o como todas las creencias que pueden haber, sino empiezas a ensayar la idea de que es energía y de que puedes comunicarte con ella y que le puedes dar las gracias y le puedes decir también que es bienvenido cuando llega, es un cambio del juego total. Entonces, la primera fue esa, ¿sí? La primera fue esa, el aceptar que el dinero es energía. Y como tal, otra creencia muy poderosa que la aprendí de Mónica Damarin, que es una mano derecha del fallecido, que en paz descanse, Bob Proctor. Cuando yo le escribí a esta chica, me dijo bastante sencillo: Víctor, te dejo con una idea. ¿Cuál es la función del dinero? Sencillo, circular. No es más. El dinero está hecho para ser usado y ser circulado. Entonces yo venía de un paradigma de escasez, de querer hallar seguridad en la retención del patrimonio, ¿no? En ahorrar, en cualquier cosa va a pasar. Entonces la segunda creencia poderosa fue esa de, no, el dinero está hecho para circular. Entonces, en inglés, el dinero muchas veces lo llaman current, ¿no? Entonces, corriente como tal. Entonces, está hecho para fluir. Y ella me decía, tú ponlo a fluir, ponlo en la corriente y vas a ver cómo solito llega. Entonces, esos dos fueron como que los paradigmas más grandes que empecé a adaptar y un poquito del por qué. Acabas de volarme la cabeza, ¿eh? Buenísimo. Y bueno, hablando un poco más de finanzas, algo que mencionas es la importancia de superar el miedo a invertir. Y creo que muchos de los que nos ven pueden sentirse identificados con esto. ¿Y cuál fue tu primer paso para dejar ese miedo atrás y lanzarte al mundo de las inversiones?
¿Qué consejo le darías a alguien que tiene ese miedo paralizante de invertir y especialmente en bienes raíces? Bien, en mi libro, en la contraportada, cierro con una frase que dice, es como una autobiografía muy cortita. Y yo argumento que la idea de yo superar ese miedo a invertir fue, primero, hablando en inversión de uno mismo, ¿eh? Yo siempre supe, en algún punto, bueno, no siempre, en algún punto de mi vida dije, yo quiero algo mejor y sé que lo valgo. Y no me voy a conformar con lo que tengo. Agradecido, sin embargo, inconforme permanente. Entonces, esas ganas de querer superarme siempre fueron más grandes que los miedos a lo que podría ocurrir. De ahí que pues renuncié a trabajos, vendí empresas, me mudé de ciudad, me mudé de país. Siempre he tenido esa idea de quiero más y quiero lo mejor. Entonces, para eso entendí que tenía que invertir en mí, en mi conocimiento, en mi desarrollo. Eso como para un poquito la gente, y yo lo coloco esto en una frase que está posteada en mis redes sociales, la gente no invierte, y aquí podríamos colocar en paréntesis, en sí misma, no porque el precio sea muy alto, sino porque creen que no lo valen. Entonces la gente realmente no cree que valen lo que quieren invertir, sea en tiempo, en dinero, en energía, porque esa es otra idea. El dinero yo también lo concibo hoy por hoy al ser no solo energía, para mí el dinero es como que un sinónimo de tiempo. Sí, el dinero es tiempo. Entonces hay gente que no quiere invertir tiempo en algo. Entonces por eso no quiere soltar su dinero en algo. Ahora, ¿cómo empiezas a destrozar un poquito este miedo de invertir? Teniendo una seguridad, ¿no? Teniendo una seguridad, de alguna manera, yo invito ahora a las personas más precavidas. Hay gente que es de ese pensamiento que, ok, yo voy y me arriesgo. Genial. Hay gente que necesita como que tener un poquito de respaldo para dar ese paso a invertir, ¿no? Invertir, y sobre todo si hablamos en temas de bienes raíces, de activos, de acciones que tú dices, pues puedo acabar perdiendo. Y sí, la idea es que probablemente pierdas en algún momento. Es que ninguno de los inversionistas, nadie ha tenido un juego limpio en su carrera. Todos en algún momento hemos perdido dinero, ¿sí? Siempre ha ocurrido algo y eso es parte del aprendizaje. Ahora, ¿cómo contrarrestas esta idea? Pues muy sencillo. Como bien lo explico en Fortuna, ¿tienes miedo a perder el dinero que has de invertir? Pues primero créate un escudo financiero anticrisis. O sea, créate un escudo que yo lo comando de dos cajas de ahorro, una que viene a ser para tus emergencias y una que yo la denomino oxígeno, las cuales en conjunto se van a hacer cargo de que cualquier desastre que pudiese ocurrir o cualquier pérdida que pudiese acontecer, tú estás tranquilo, tranquila, segura, seguro, porque tienes ese dinero para respaldar tus gastos durante cierto tiempo. Entonces, claro, yo te diría, imagínate que tú tienes ahorita en esa cuenta de emergencias de oxígeno $100,000. ¿Tendrías miedo a invertir 10,000? Probablemente no, o probablemente no tanto como si no la tuvieras. Porque dices, ok, si pierdo los 10,000, tengo 100,000 aquí guardados, ¿sabes? Ujú. Y la otra es, así como el dinero también es energía, el dinero también tiene su propia utilidad. A ver, ¿cómo yo animo a la gente que empiece a hacer esto? Empieza de a poco. Entonces, tienes miedo de perder, empieza invirtiendo poco para ver cómo se siente, para ver cómo tú te sientes, cómo son tus emociones. Si pierdes, pues vas a perder poco. Y si ganas, vas a ganar poco, ¿no? Y si ahí comienzas y lo haces más, probablemente ganes más o también puedas perder más. Y eso tiene que ver con inteligencia emocional. Y el otro aspecto es que separes siempre un porcentaje de tus ingresos dedicados a la inversión, ¿no? Entonces, ¿esto cómo te ayuda a superar el miedo? Pues dices, esto está pensado para eso. O sea, este dinero es para eso. Si se pierde o se gana, ok, la idea es que funcione para este fin, invertir. Este dinero, esta porción se invierte. ¿No? Entonces hay gente que no tiene presupuestado para nada más que mis gastos y ya. O sea, nunca han pensado en, oye, una parte puede ir a ahorros para emergencias, una parte puede ir para inversiones, una parte puede ir para gastos de placeres y otra parte puede ir para gastos necesarios, ¿no? No lo tienen visto así. Cuando tú les enseñas a presupuestar de esa manera, pues le dices, bien, si tienes 5 para invertir, inviértelos, están hechos para eso. Si pierdes, pierdes. Si ganas, ganas. No importa, están hechos para eso y con eso vas a aprender, ¿no?
Exacto. Y justo con esto que mencionas, ¿no? Hay gente que incluso ni siquiera tiene el presupuesto armado. Y es muy común saber que algunas personas apenas llegan a fin de mes y es un problema bastante común, ¿no? Y tú mencionas que se puede cambiar en solo 7 semanas con tu programa. Y para quienes nos escuchan y están en esta situación, ¿qué deberían hacer hoy para empezar a cambiar ese ciclo financiero? Bien, excelente pregunta. Y sí, lo loco es que se puede hacer en 7 semanas. Así lo he armado el programa. Son 7 semanas intensas. Ojo, o sea, no son 7 semanas de pichangueada, son 7 semanas donde semana a semana las tareas son muy duras, muy disruptivas, muy desafiantes y muy transformadoras. He tenido gente que se ha puesto a llorar en las sesiones de coaching, que se Ujú, quiebran, porque vamos tan profundo en las creencias del dinero que te das cuenta que no solo tiene que ver con dinero, sino que tiene que ver con todo tu estilo de vida y toda la estructura que has creado, la relación con tus padres, el tema de libertad, de seguridad, un montón de temas adversos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? Vuelvo a las raíces, la parte mental. Tienen que empezar a lavarse el cerebro, tienen que empezar a creer sé de que realmente están viviendo en un mundo abundante, con oportunidades, que en cada crisis hay una oportunidad. Mis crisis representaron para mí una oportunidad de aprendizaje y de acelerar mi crecimiento en ese tema. Todas las crisis que te dije que tuve, el estar en bancarrota, el no tener trabajo, el haber renunciado, el haber perdido estos miles de dólares en menos de 2 meses, fueron momentos de crisis muy duros. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay mucha gente que nunca aprende. Hay gente que no aprende, no cambia. Estás en una crisis, busca ayuda, no repitas el mismo error, ¿no? O sea, fórmate, pausa un segundito, pregúntate qué ha pasado. Entonces, yo realmente diría, el paso cero es mental. Mental, mental, mental. Empieza a cambiar ese diálogo interno. Incluso, ¿no? En vez de decirte, hay crisis, no puedo, no hay trabajo, me pagan poco, empieza a cambiar ese diálogo interno por, existe una oportunidad, la quiero ver, ¿dónde está la oportunidad? ¿Cómo podría yo crecer? ¿Cómo esto me ayuda a ser una mejor persona? ¿Qué lección me está dando sobre mis finanzas esto que estoy viviendo? ¿Sabes? O sea, hacer un reencuadre. Todo parte por ahí. Y luego, como por arte de magia, empiezan a llegar más acciones, ¿no? Y el paso uno, digamos que después del paso cero, el paso uno bien podría ser el tema de, esto lo digo, cuéntate verdad. Esto lo aprendí de mi gran mentor Sergio Fernández, autor de grandes libros, bestsellers. Por ejemplo, Vivir sin jefe y Vivir con abundancia. ujú. Hazte una radiografía financiera, sácate tu estado financiero. Parece algo tan sencillo, es como cuando tú te haces una evaluación antropométrica en el mundo del fitness. Necesitas saber cuál es tu porcentaje de grasa, cuál es tu masa muscular, cuál es tu edad biológica y corporal, que si no la sabes, tú no sabes que si lo que estás haciendo funciona o no. Veo gente que entrena, entrena, come, come, todo, y nunca pasa nada. O, en el peor de los casos, les hacemos una evaluación al inicio, entrenan, comen, todo lo que creen que tienen que estar haciendo. 3 meses después hacemos otra vez la evaluación y no están mejor, están peor. ¿Qué significa eso? Que, hey, lo que estás haciendo no funciona. La única manera de que te des cuenta de eso es, tienes que medir el proceso. Se tiene que hacer una evaluación. Entonces, el paso, digamos, 0.1 o el uno sería, hazte tu estado financiero, sácate tu estado financiero. Tu estado financiero, el otro día lo conversaba con una chica que me preguntaba, yo le digo, va más allá de solo saber cuánto ingresas y cuánto gastas. Tu estado financiero tiene que ver con cuánto tienes en patrimonio, cuánto tienes en activos, cuánto tienes en responsabilidades, cuánto es tu valor neto como individuo y que a través de ese análisis no sepas solo cuánto has ingresado y cuánto has gastado cada mes, sino cuál es tu número en meses expresado de riqueza, cuánto es tu capacidad de ahorro, cuánto es el retorno a la inversión de tus activos. Eso es un estado financiero. Entonces, cuando tú sacas un estado financiero, recién te das cuenta y dices, oh, aquí es donde estoy plantado, aquí es donde estoy parado, esto es lo que está ocurriendo de verdad en mi vida y dejas de creer las cosas, sino que lo ves con números. Y muchas veces es duro ver eso para las personas. Impresionante, súper profundo, ¿no? Y pensar que ni siquiera a veces se piensa que podría llegarse a tanto detalle. Y bueno, pasando un poco a un tema un poco más personal, sabemos que en el mundo de las inversiones en bienes raíces se necesita mucha disciplina, pero también hay un componente de riesgo, como lo hemos estado conversando.
¿Cuál ha sido la inversión más arriesgada que has hecho en tu carrera y cómo manejaste el miedo a la incertidumbre en ese momento? Ok, la inversión más arriesgada en bienes raíces o en general? En general. Esa es una gran pregunta. La inversión más arriesgada. Hmm, Ok, podría decir que la inversión más arriesgada. Ah, oye, esa es una muy buena pregunta. Es que he tenido muchas inversiones, como quien diría, que me han sacado de mi zona de confort, ¿no? Te Ujú, diría que la más arriesgada, porque no tuve, ahí está, yo diría que esta la sentí como la más arriesgada por el tema de que el retorno a la inversión, y lo pongo, ok, voy a ser muy directo con esto. La inversión fue en un coach, así. Entonces, cuando tú inviertes en un coach, no puedes proyectar el retorno a la inversión que vas a tener monetariamente, si te das cuenta. O sea, no es tan palpable, no es como que tú dices, invierto en un activo que me da 10% al año, yo sé que estoy poniendo X monto, voy a recibir tanto. No. Entonces, a eso me refiero con que era riesgosa. Era un monto bastante grande que yo nunca lo había hecho, o sea, nunca personalmente había invertido ese monto en un coach. Era la primera vez que lo hacía, sin embargo, me sentía al mismo tiempo bien porque yo hace mucho tiempo que quería trabajar con esta persona, ¿sí? ujú, Y riesgoso porque no tenía apalancamiento. En las otras inversiones que he hecho, de alguna manera, he tenido apalancamiento, es decir, he jugado con el apoyo y soporte de, digamos, capital, ya sea de familiares o de otras personas, lo que llamamos en el mundo de las finanzas el leverage, ¿no? Entonces, en este caso no. En este caso era como que literalmente todo lo que yo había gestionado, es más, ni siquiera lo saqué de una caja de ahorros porque no me alcanzaba. Entonces, retiré de mis inversiones, retiré de dos fondos de inversiones que tenía ujú. para que me lo pudieran pasar ese dinero y yo con ese dinero poder invertir en este coach. Entonces, y claro, el pago era por un sistema de tarjetas de crédito y demás cosas, entonces era como que me daba mucho miedo, mucho riesgo, podía perderlo, quién sabe. Además que la mentoría es en inglés, ¿no? Él habla inglés, entonces yo dije, capaz, y no podemos llegar a entendernos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ese tema yo decía como que lo siento un poquito más riesgoso, no sé, se me viene a mi cabeza esa. Y en segundo puesto, te diría que la otra inversión más riesgosa que tuve fue cuando llevé capital a otro país. Cuando empecé a invertir eh, justamente en bienes raíces en otros países, ¿no? Entonces fue como que igual tienes que considerar muchas cosas. Tuve un montón de reuniones con la gente encargada del proyecto y bueno, era como que esto era riesgoso, ¿no? Porque no los conozco, viven en otro país, cualquier cosa podría estar pasando. Sin embargo, yo soy también mucho la idea de haz tus diligencias, investiga, me reuní, como te digo, con estas personas, me tomó como un proceso de 3 semanas antes de siquiera hacer la inversión y bueno, de alguna manera, ¿sabes qué? Es que, ¿por qué yo aún así lo hacía? Porque decía dentro de mi cabeza, mira cómo volvemos al paso número cero. Lo más riesgoso no es no invertir. Es que lo riesgoso no es que inviertas y que pierdas, es que no lo hagas. Yo al menos soy de esa mentalidad, ¿te das cuenta? O sea, al paso que va el mundo, más riesgoso es que lo tengas debajo tu colchón o en un banco. Creo que eso es más riesgoso, ¿no? Que cualquier rato te digan ya no lo puedes usar o de que se pierda debajo del colchón. Creo que eso es mucho más riesgoso que intentar buscar una oportunidad afuera o en algún tipo de activo. Exacto, y más, eso lo estamos viviendo aquí en Bolivia, terrible. No puedes sacar tus dólares, tu dinero se está devaluando y cada vez se están incrementando los robos también. Entonces, ni el colchón ya es seguro y hay que ver dónde poner el dinero para que, como tú dices, pues vaya circulando y cumpla su función, ¿no? Ahora, hablemos de tu programa de Fitness Exponential, que me encanta cómo combinas el desarrollo personal con lo de la salud física. Y dice que solo en 12 semanas y con 15 minutos de entrenamiento 2 veces por semana, uno puede ver resultados increíbles. Pues,
Suena como un sueño, ¿no? Pero ¿cómo es que llegaste a desarrollar este método tan eficiente y qué impacto has visto en la vida de las personas que lo han seguido? Genial, me encanta. Pues sigo siendo un aficionado al tema del fitness, ¿no? Es algo que realmente me motiva mucho. Personalmente soy una persona que le gusta mucho tener el control de las cosas. Y he encontrado en el fitness como que el área de la maestría del control. Es que tú realmente eres la única persona que controla lo que se mete a su cuerpo y lo que hace con él. Nadie te puede obligar a nada, ¿sabes? De alguna forma. Entonces, el controlar tu cuerpo para mí fue una cosa como que la empecé a desarrollar con el tiempo muy, muy, muy loca. Ahora, con FX, con Fitness Exponencial, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo llego a ese tema? Pues soy muy fan de siempre ir estudiando, averiguando, viendo qué viene en vanguardia, cuáles son los nuevos programas, las nuevas investigaciones, los resultados. Y pues en mi carrera pasé de ser, ¿no? De el chico que hacía las 4 series de 12 repeticiones a ser el chico que hace una serie de 1 minuto con X monto de peso, ¿no? Así, o sea, súper minimalista, lo que tú dices, parece un sueño. Y justo el otro día hice una publicación de este método y me respondía un chico y me dice, no te creo, me dice, es que suena demasiado bueno para ser cierto. A ver, me dice, cuéntame. Y le digo, mira, voy a tratar de resumírtelo lo mejor que pueda. ¿Cómo resumiría FX? Sencillo, son rutinas de 3 ejercicios, 1 minuto cada uno, en formato circuito con 30 segundos de descanso, con el 60 al 70% de tu capacidad máxima en carga. Eso es. O sea, tú lo repites eso 2, 3 series y te da desde 8 a 15 minutos de entrenamiento súper intensos. Ahora, ¿cómo llego aquí? Pues después de experimentar con muchos programas, es como que siempre cada uno empieza a golpear un techo. Entonces yo estaba en un techo con mi cuerpo, no estaba en un techo. Y yo decía, ¿y ahora qué me toca por aprender? Es que me he formado en musculación funcional, me he formado en CrossFit, me he formado en, sabes, conozco temas de yoga, pilates, gimnasia terapéutica, he hecho montones de deportes. Y yo decía, ¿dónde más? Es que no hay, ¿sabes? Y yo decía, ¿qué me toca ahora? Y justo en una plataforma que yo se lo recomiendo a todo el mundo, que es esta de Mind Valley, cuyo fundador es Vishen Lakhiani, autor, mega, mega autor. Entonces yo ya lo venía siguiendo de mucho tiempo, ya venía siguiendo esta plataforma durante un buen tiempo. Entonces ellos lanzan este programa, en algún momento empiezan a hablar de esto y empiezan a introducir este concepto de rutinas de 15 minutos 2 veces a la semana. Yo decía, es que eso no puede ser verdad. Suena demasiado bien para ser cierto. Lo que todo el mundo piensa, ¿no? ¿Cuál es mi gran diferencia que me distingue como líder de pensamiento, llamémoslo así? Que yo, en toda la humildad que tengo, sé aceptar de que no lo sé todo. O sea, me gusta mucho el escuchar posturas de otras personas y el decir, a ver, ¿hasta dónde podemos llegar con esto? Y experimentarlo. Entonces yo dije, bien, hasta este punto creo que me sé, por lo menos me debo saber el 92% de las bases de entrenamiento. Fuera de chiste, ¿no? Porque me dedico a esto más de una década. Imagínate, más de una Ah, década en el mundo del fitness. Y entrenando y estudiando, ¿no? Certificado internacionalmente con muchos protocolos, muchos programas. Entonces, aparece este programa y yo justamente estaba retornando de un viaje a Río de Janeiro. Entonces llegué y no había muchos planes en ese entonces, estando en Sao Paulo, más que el de escribir el libro, justo el de finanzas personales, el de Págate Primero. Entonces dije, mientras escribo este libro, ¿sí? Necesito tiempo de concentración, no me voy a mover de Sao Paulo, voy a estar aquí interiorizando mucho conocimiento, entonces como que mi rutina va a ser mucho más sabida, ¿no? Mucho más monótona de alguna forma. ¿Qué puedo aprovechar? Y dije, a ver, haré el curso. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Aprenderé, me distraeré y veremos qué onda, ¿no? ujú. Entonces ahí empecé a hacer el curso, empecé a hacer todas estas 12 semanas y claro, aprender de estos dos cracks que son Ronan de Oliveira y Lorenzo Delano, fue como que, wow, estas cosas, algunas las sabía, otras no, no tanto, y empezar a desarrollar esa idea, ¿no? Ese estilo de programa que es súper minimalista, que ahora a mí me sirve mucho. ¿Por qué? Porque a mí me cumplió con la necesidad que tenía de, quiero escribir un libro, al tiempo estoy con las consultorías, estoy con mis negocios, entonces es como que en algún momento, y me gusta mucho estar aprendiendo, leyendo,
tú sientes como que el tiempo te queda corto. Entonces, lo que antes para ti era fácil dedicarle 2, 3 horas al gym porque no hacías nada y tus papás te mantenían, o cuando era entrenador mismo, era como que todas las clases que yo daba era como que haciendo ejercicio. Entonces, ¿sabes? Cuando sales de ese mundo, empiezas como que a darte cuenta de que, oye, ya no puedes pasar tanto tiempo en el gimnasio. Hay cosas más importantes que estarte mirando al espejo y levantando pesas, literal. Entonces dije, esto me cae súper bien si es que lo aprendo a manejar. Además, que soy una persona que cree mucho que a través de la complejidad en los sistemas se crea simplicidad. Me gusta crear sistemas aparentemente complejos que lo que hacen es reducir tu vida a lo más sencillo posible. Entonces, claro, para poder hacer FX, tú tienes que, obviamente en el programa lo llevamos, aprendes temas de porcentajes de carga máxima, amplitud de movimiento, aprendes temas como los 6 movimientos más grandes, vas a empezar a hablar temas sobre fase excéntrica, concéntrica, o sea, es mucha información que parece compleja en un principio, que lo que luego hace es que luego tú en esos 15 minutos puedas traducir todo este conocimiento y sea súper práctico, ¿no? Entonces, más o menos es así como llego a dar con FX. Tomo este curso, completo las 12 semanas, al programa que yo ya tenía, decido añadir este conocimiento extra como para escalarlo, hacerlo ligeramente más grande, porque en FX lo que vemos es no solo la rutina de 15 minutos, sino el antes y el después, que eso es sumamente importante. Claro, yo te puedo vender la idea de que solo con esos 15 minutos 2 veces a la semana vas a tener el cuerpazo que quieras. Ojo, no es tan así. ¿Por qué? Porque importa mucho el qué vas a hacer antes de esos 15 minutos, ¿no? Y el qué vas a hacer después. Por ejemplo, el antes puedes entenderlo como el cómo calientas, cómo preparas tu cuerpo, y el después puede ser como el qué comes para repararte del ejercicio y cómo descansas para aprovechar ese entrenamiento, ¿no? Entonces, todo eso lo vemos en las 12 semanas. Las personas que ya lo han hecho es que quedan loquísimas. Y tengo videos, ¿no? Y los voy subiendo de a poco en mis redes sociales, pueden ver. Yo siempre utilizo, por ejemplo, un timer, ¿no? Y esto ya lo hago desde hace bastante tiempo con el método que aprendí esto de los 15 minutos, ahora mucho más. O sea, realmente, ¿cómo sabes que alguien ha entrenado conmigo o ha pasado mi programa? Tú en el gimnasio lo ves entrenando con un cronómetro en su reloj, porque nosotros Ujú. entrenamos no en base a repeticiones y series, sino en base a tiempo. Por eso es que es tan preciso el método. Entonces, bueno, tengo un par de videitos ahí donde la gente lo ves que está haciendo y tiene resultados excepcionales. Tan locos como que una señora de más de 60 años con déficit de masa muscular, en los 3 meses pudo no solo aún disminuir su grasa corporal, sino aumentar su masa muscular en casi un 3,5%. A los 60 años, estamos hablando, ¿eh? Después, Ujú. ¿qué pasó con un chico deportista? En la primera sesión de entrenamiento que tuvimos, en la primera, se fue a hacer su test de corrida y en los 30 minutos que tenía pronosticados para hacer 5 kilómetros, hizo 7,5. Wow. O sea, después de una serie de FX, es loquísimo, ¿sabes? Tú ves cómo tu cuerpo va a otro nivel. Y él me decía, en portugués hablando, ¿no? Me decía, hermano, esto es increíble. Me dice, no puedo creer. O sea, no pensé que mi cuerpo podía llegar a ese límite y sin sentirme como que estaba exagerando. Fue muy natural. Yo pensé que iba a ser 5 kilómetros, era lo que siempre hacía. Y después de haber hecho esta rutina, a mi siguiente prueba de corrida, lo supero en 2 kilómetros y más. Es que es impresionante, ¿no? Y además que es una rutina muy amigable para quienes, por ejemplo, hacen otros deportes, porque ya tienen que dedicarle tiempo al deporte, sea natación, fútbol, tenis, pádel, lo que tú quieras. Ya tienes que dedicarle un tiempo a eso. Y yo digo, no te olvides de que el deporte no es entrenamiento, no es ejercicio como tal el deporte. Entonces, las capacidades físicas no las desarrollas en el deporte, las desarrollas en un ambiente controlado, llámese gimnasio. Entonces, no te tienes que olvidar de esa parte. Entonces, para la gente que pasa mucho tiempo en el deporte, estas rutinas le cae súper bien porque no les quita mucho tiempo, ¿sabes? Es súper eficiente. Impresionante. Y bueno, algo que siempre resuena en tus redes, que por cierto las vamos a dejar debajo de este vídeo para que puedan ver todos los vídeos de los testimonios y los cambios y obviamente los consejos que das, que son buenísimos. Los vamos a dejar debajo del vídeo. Y bueno, mira, resuena mucho lo que es la importancia de la constancia, ¿no? Tanto en las finanzas como en el fitness. En tu experiencia,
¿Qué similitudes has encontrado entre la disciplina financiera y la disciplina física? ¿Crees que una impacta directamente en la otra? Sí, de hecho, y creo que hay una frase que aplica para ambas, que vendría a ser, cuanto antes mejor. O sea, cuanto antes empieces a entrenar, mejor. Cuanto antes empieces a tomar control de tus finanzas e invertir, mejor. Y el tema de la constancia y disciplina es traducible, ¿no? Yo, por ejemplo, pude ver eso en el mundo del fitness. Es como que, bueno, día uno eres el gordito, la gordita. Día dos sigue siendo el gordito, la gordita. Día tres, y es que si te sigues fijando en eso, es como que te vas desmotivando. Porque literal, no vas a poder ver un cambio drástico de la noche a la mañana. Necesitas disciplina y constancia. De repente, si haces las cosas de manera sostenible, empiezas a ver cambios a los 15 días, a los 30, a los 45, 60, 90, pasa un año y dices, wow. Y en las finanzas es lo mismo, ¿no? Empiezas a ahorrar un poquito, empiezas a invertir un poquito, un día, 2 días, nada cambia, 3 días. Yo tengo un gráfico que lo expongo en mis talleres. Me encanta este gráfico porque muestra lo que tú dices, el poder de la disciplina y la constancia. Ese gráfico muestra cómo yo empecé a invertir en la bolsa de valores y durante 7 meses no vi ningún resultado. 7 meses. Tú ves la línea, la gráfica, y es así, flat, plano. O sea, tú dices, qué pérdida de tiempo. De repente, el mes 8 es como que, ¡ting! Sube, el mes 9 ¡ting! El 10 y luego, ¡pra! Se dibuja una mega curva. Y claro, yo en esa gráfica coloco una línea al medio y digo, ¿saben qué es lo que pasa? Que la mayoría de las personas para aquí. La mayoría de las personas, después de no ver resultados en 6 7 meses, dicen, esto no sirve y lo dejan de hacer, tanto en el mundo del fitness como en el mundo de las finanzas. En cambio, yo no. Yo ya entiendo que esto es un juego a largo plazo. Es igual que el fitness. El fitness no es un sprint, es una maratón, es una carrera a largo plazo. O sea, es un estilo de vida hasta que pases al próximo plano. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer todos los días y darte cuenta y decir, esto no es por cierto momento del tiempo. Lo voy a hacer hasta mis últimos días. ¿No? Realmente yo te invito a que entres a estas dos áreas con esa mentalidad. Hoy comienzo y es para siempre. No es hasta que llegue Año Nuevo, no es hasta que me compre el coche que yo quiera, no, es para siempre. Es con esa mentalidad de disciplina. Entonces, eso lo puedes ver, ¿no? Am, otro gráfico igual que comparto en los talleres es, por ejemplo, cuando empecé a invertir en Bitcoin, cuando el valor era un poco más bajo y en algún momento empezó a subir y luego empezó a caer, la gente se desespera, lo mismo que puede pasar, ¿no? Llegas en algún punto, las cosas como que se salen de control, te desesperas, dejas de hacer lo que estabas haciendo, yo no, mantuve la misma estrategia y después de haber bajado, volvió a subir, subió 2 veces más de lo que estaba antes, entonces, ¿resultado de qué? De la disciplina, la constancia, simplemente hacerlo, hacerlo, hacerlo. Y hay una frase que una amiga me la enseñó, que su mentor se la enseñó a ella, que es la definición de interés compuesto. Hoy sí, mañana también. Entonces, y Albert Einstein decía, el interés compuesto es ya no sé cuántas son, 6 o 7 maravillas del mundo, una cosa así, ¿no? Es la octava maravilla del mundo, la novena, por ahí va. Entendiendo eso, ¿no? Que la constancia sobre lo que ya has hecho antes crea ese interés compuesto. Entonces, no estás empezando de cero cada día, sino que ya vienes arrastrando un esfuerzo y ese esfuerzo se suma. Y si eres constante y disciplinado, tú te puedes sorprender de lo que puedes lograr en un año. Realmente tu vida puede cambiar totalmente en un año. Hermoso, es abrazar un nuevo estilo de vida y hacerlo propio, ¿no? Tal cual. Me llamó también mucho la atención tu enfoque en la comunicación con tu programa de eAuthors. Muchas veces subestimamos lo importante que es saber comunicarse bien, y no solo en la vida profesional, sino también en lo personal. ¿Y qué crees que es lo más difícil para las personas al momento de hablar en público o transmitir una idea clara? ¿Cómo te ayudó a ti mejorar en tu comunicación, en tus inversiones y en tus proyectos? Sí, justamente eAuthors es lo más nuevo que he sacado en temas de consultoría. Un poquito como que a favor de ver lo que he construido en los últimos meses a raíz de tener habilidades excepcionales en esa área. Ya,
sobresalientes o por lo menos por encima de la media. A la gente que he podido entrevistar, ¿no? Los posts que he podido escribir, la disrupción e impacto que he podido causar, los talleres, seminarios y personas a las quienes he podido llegar a influir, los libros que he podido vender. Entonces yo me ponía a pensar y decía, mucho de esto que he logrado tiene que ver con que soy muy bueno comunicando, o al menos entiendo algunas cosas que la mayoría de la gente no las entiende. De ahí que nace la iniciativa de, oye, pues como siempre lo he hecho con todo, en el área financiera, en el fitness, ahora toca en el área de comunicación, el hecho de todo lo que he aprendido, contribuir al mundo, devolver y enseñarlo, ¿no? De una manera más didáctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas? El ponerse en escenario sigue siendo hoy por hoy el miedo número uno, ¿no? Más que la muerte. O sea, la gente teme el común denominador que los coloques sobre un escenario donde estén siendo visualizados por un montón de personas. Es un miedo escénico tan fuerte el que existe que se aproxima a la muerte, ¿no? ¿Qué diría yo que es donde falla? Es el hecho de tu diálogo interno, de cómo te juzgas. Y esto lo hablábamos con Grecia, que teníamos este webinar sobre comunicación. Muchas veces crees que lo que tú vas a decir o lo que tú tienes que exponer o lo que piensas no lo vale. Entonces, te hacen sentir como un tonto, te hacen sentir como una persona ingenua. Entonces, lo vienes repitiendo tantas veces en tu día a día que realmente crees que no eres quien para subirte a hablar a un montón de personas. Entonces, empieza por un tema de autoestima y valor propio, de que reconozcas de que, oye, lo vales. Puede que sí pienses diferente a otras personas, seguramente, de que alguien puede aprender algo de ti, seguro, de que todos podemos aprender algo de todos, ¿sabes? Eso es con seguridad. Entonces, cuando tú empiezas a entender que realmente lo vales, que tienes un mensaje, y eso es otra cosa muy importante, es más fácil subirse a un escenario cuando tienes un llamado, cuando tienes como que una vocación, cuando tienes realmente las ganas y esa chispa que arde de decir, yo tengo algo para comunicar a este mundo y no me puedo quedar callado o callada. Muchas personas no han encontrado, y no les digo que esté bien o que esté mal, tal vez en su punto llegue. Cuanto antes conectes con esa chispa, con ese tu mensaje, con eso que quieres dejar entender, fluyes más, ¿no? Fluyes más. Y ante todo, es que hoy día justo estaba escribiendo este post a raíz de un audio que me mandaron, que me respondieron porque yo expuse una idea a una persona y me dijo, me has hecho recuerdo algo que escuché una vez. Lo resumo, ¿no? La frase que posteé y que escuché en el audio venía a ser como que mm, callando, callando aprendes a escuchar. Escuchando aprendes a hablar y hablando es que aprendes a callar a los demás. Entonces, yo lo vería como el proceso, ¿sabes? ¿Por qué mucha gente tiene problemas en comunicar? Porque no escucha. O sea, el paso cero es cállate y escucha. Y te lo digo como el chico introvertido, el que en su momento realmente yo pasaba siempre callado. O sea, yo no creo que nadie me conozca como el tipo que más habla en la fiesta. Lo dudo. Ni en el colegio, tú me dirás, no, o sea, pensamos en el cole, yo te digo, yo no era el chico que más hablaba, ¿sabes? Se me ocurren otras personas más graciosas, tal vez con mayor tacto social. Yo nunca era el tipo social. Era como que en mi vida, en mi mundo, y ya. Entonces, yo escuchaba mucho, y eso es algo que le digo a las personas. Yo no estaba ahí callado porque sí, yo estaba callado escuchando lo que se decía. Entonces, cuanto más escuchas, empiezas a tener muchas reflexiones, muchos momentos de insight, ¿no? Empiezas a tener muchas ideas. Y cuanto más empiezas a escuchar a gente que sabe comunicarse, también aprendes cómo lo hacen, por qué lo hacen y en qué momento tienen que hacerlo. Y de esa manera, cuando a ti te toca, pues ocurre ese efecto de que cuando tú hablas, los demás callan y escuchan, ¿no? Exacto. Sí, justo me has hecho recuerdo a un tema así de introvertidos enfocado en ventas, ¿no? Y porque uno podría creer por la lógica que una persona extrovertida es aquella que está pues destinada a las ventas, ¿no? Y que lo va a hacer genial. Pero resulta que los introvertidos tenemos una cualidad que es justamente esa, la que tú mencionas, que es saber escuchar. Entonces, para transmitir o dar más valor a nuestros clientes, a lo que ellos realmente necesitan,
el primer paso, el paso cero, como tú dices, es saber escucharlos para saber sus necesidades y según eso poderles ayudar mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. Diría que el paso es, y ojo, haciendo la distinción entre oír y escuchar, que hay gente que te oye y hay gente que escucha, ¿no? Entonces, escuchar es que tú realmente puedas estar presente en lo que la persona está diciendo, que realmente puedas absorber lo que se dice, que no te empieces a disparar con tus ideas por todo lado, ¿no? Bueno, vámonos con una pregunta un poco más ligera, porque aparte de todo este trabajo increíble que haces, ¿cómo es que te relajas? Porque me imagino que entre crear contenido, programas, tus propios entrenamientos, tu vida debe estar a full y a 1000 por hora, ¿eh? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo me relajo? Te diría que con la música. Y ojo, esto es lo contraintuitivo, que la gente que me conoce sabe que el tipo de música que escucho. Y el tipo de música que escucho no es la música más relajante que vayas a escuchar, ¿no? Al contrario, suele ser, me gusta mucho el rock, me gusta mucho el metal, entonces, sin embargo, es una manera de que yo relajo. O sea, me relajo porque descargo, porque aterrizo, ¿no? La música me mueve fibras, escucho ciertas canciones, ojo, no siempre, no tan pesadas, de todo el rango amplio que escucho, la mayoría en parte es rock. Sin embargo, yo creo que es mi método de relajarme, de entrar en estados más alfa, ¿sí? O sea, como que realmente un poco desconecto la cabeza para entrar más con las emociones y el cuerpo a través de la música, de la guitarra, la batería o simplemente escucharlo. Buenísimo, hermoso. Y bueno, algo también que me parece interesante de ti es que trabajas en diferentes países, como ya lo has mencionado, como Bolivia y Brasil. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar en varios lugares y qué diferencias has notado en cómo las personas de diferentes culturas perciben las finanzas y el desarrollo personal? Una gran pregunta. Y claro, lo he vivido en carne propia, ¿no? El hecho de, por ejemplo, en ambos países he realizado talleres y conferencias. En ambos países he guiado a personas en el tema de fitness. En ambos países he orientado personas en el tema de finanzas y así sucesivamente. Y también con gente de afuera, es decir, he tenido clientes en Norteamérica y en Europa. Entonces tú te vas dando cuenta un poquito cómo es eso, ¿no? De alguna manera, la cultura impacta mucho, impacta mucho. El tema de, mira, para no irme muy lejos, es como que en Latinoamérica, la gente, creo yo, en Latinoamérica hay a la gente un poco más desbordada por sus emociones, sí es más expresiva, es más como que tiene esa salsa, tú sabes, es como que y yo personalmente es como que diría, en algún punto siento que me identifico más con la gente de Europa. A ver, ¿por qué te digo esto? Digamos, algo que yo encuentro a nivel de como que sesgo cognitivo, de manera de pensar de las personas. En Latinoamérica, sí, las personas, yo las veo más, son tan como que alegres y desordenadas en sí. Es el mismo lenguaje, es, ¿sabes? Es como que en inglés tienes I love you, that's all. En cambio, en español está te quiero mucho, te amo, te estimo, ¿sabes? O sea, hay muchas maneras de decirlo. En inglés es I love you, entenderás tú lo que te estoy diciendo, ¿no? Así al grano. Entonces, ese nivel de concreción afecta en el psiquis, en el proceso de pensamiento. A la gente de Latinoamérica le gusta dar vueltas. O sea, tú le preguntas algo y y después recién, ¿no? ¿Ve? Y eso, si es que se dan cuenta les gustan las historias, les gustan dar vueltas, se les hace muy difícil y yo siempre les hago diciendo esto, oye, a la pregunta la respuesta. Te he preguntado tal cosa, hasta ahora no me has respondido, me has dado todo un audio de 5 minutos, me has escrito 2 párrafos y no me has dado la respuesta. Y se dan cuenta y dicen, ay, oye, es verdad. Entonces, eso sí lo he visto mucho, ¿no? Otra cosa, siendo más específico, esto sí te lo digo, ¿no? En cuanto a la calidad de, digamos, en modo de pensar cultural entre Bolivia y Brasil, yo lo resumo como que, oye, Bolivia sigue siendo un país mediterráneo, aislado, con políticas súper sesgadoras, que lo único que hacen es evitar que te des cuenta lo que está ocurriendo afuera.
Yo llego a Bolivia y todo el mundo se sabe el chisme de la conductora, el último capítulo de la telenovela turca, dónde se come rico, cuál es el último shopping que han abierto. Todo el mundo se sabe eso. Y nadie se da cuenta de, oye, ¿cuál es el último avance de los robots de Elon Musk? ¿Cuál es el último auto de Tesla? ¿En cuánto se han vendido las acciones que Warren Buffett sacó de Apple? ¿Cuál ha sido la última conferencia de Mark Zuckerberg? Cosas así, si te das cuenta. Es como que yo digo, gente, por eso es que están llegando donde están llegando, porque no paran los oídos y no se dan cuenta de que muchas cosas de las que ocurren los están distrayendo también. Eso es política, esto es sistema que te quiere tonto, aturdido, desinformado. Entonces, cuanto más ocurre eso, yo veo, los países de afuera están más globalizados. Te das cuenta del impacto que hay en el mundo como tal, alianzas entre todo lo que es los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, estas cosas, y Bolivia es como que se queda así de, aquí no está pasando nada, y bueno, y nos pone un incendio para distraernos y un par de elecciones, y, y cosas que, bueno, si retrocedemos un poquito atrás, ya nos dieron señales para parar los oídos y decir, esto con el tema financiero no está muy bien del todo. Yo ya me acuerdo con mis amigos que hacían trading cuando de alguna manera todavía yo no era muy fan del tema de las finanzas, sin embargo yo trabajaba con estas personas en otras, apoyándoles en otras áreas. Me acuerdo que decían, no es tan fácil tener un broker, mandar dinero afuera, recibir de afuera, este tipo de cosas, que en su momento a mí me llamaron la atención y yo decía, ¿por qué es tan complicado? Y si tú googleas, en algún momento dije, ¿por qué no existe PayPal en Bolivia? ¿Sabes? Como recurso de intercambio ida y vuelta. Solo puedes mandar, ya no puedes recibir. Cuando googleo, o sea, tú vas a la página de PayPal y te dice Bolivia es catalogado un país de alto peligro, ¿no? Narcotráfico, todo lo que tú quieras, y está bloqueado. Entonces, yo ya empecé a pararlos, así como que decir, esto está medio raro, y después te empiezan a dar más señales, y 24 meses después resulta que ahora solo puedes gastar $15 de tu cuenta. No es de la noche a la mañana, ¿sabes? Es un proceso. Entonces, yo veo eso. De alguna forma, y esta es otra cosa que me hierve la sangre, ¿no? Oye, en Bolivia se ha popularizado el hecho de hacer los memes, los TikToks, y cuanto más sabes de Homero Simpson o del guachiturro y estas cosas, mejor te va en tu muro de Facebook, ¿no? Dejen de premiar al contenido que te entretiene. La gente debería empezar a compartir contenido que te informa. Yo llego allá y la gente prioriza su entretenimiento, prioriza el escapar de su vida que no le gusta y que apesta, en vez de encontrar herramientas para realmente construir una vida más allá. Y eso yo lo he visto muy, muy fuerte. Te digo, a ver, que no he vivido tampoco en todos los países del mundo, sin embargo, algo que sí yo veo que es bastante fuerte igual acá es, aquí se distribuye mucho, por ejemplo, en Brasil se distribuye mucho conocimiento. O sea, hay muchas figuras públicas creadas a raíz de una marca personal de enseñar a la gente. Y yo en lo que he podido he dado mi granito de arena allá en Bolivia. Sin embargo, es como que, oye, está este webinar de Vic que te enseña 4 pasos de comunicación estratégica para que cambies tu vida y está el nuevo video del fulanito bailando caporales. ¿Cuál vas a compartir? El del bailando caporales. Y yo digo, es que es absurdo, digo, no puedo creer que todavía la gente siga pensando así, ¿sabes? Yo digo, es que por eso están donde están. Yo digo, vamos, en algún rato tienen que despertar. Mi percepción propia, ¿eh? No sé cómo lo verán otras personas. Yo veo un poquito eso con el contraste cultural ahorita. Totalmente, nos toca sentir el estoicismo y la crisis dura de las decisiones, ¿no? Como sociedad. Y claro, la cultura es un reflejo de los valores que tenemos como sociedad, ¿no? La mayoría de los individuos. Y claramente está reflejado en nuestras políticas y en nuestras finanzas, incluso, como tú dices, desde el individuo parte como célula para el gran organismo que es toda nuestra nación, ¿no? Exacto. Y ojalá, pues yo igual deseo que despierten, ¿no? Y pues hagamos un gran cambio con este país que tiene tantas posibilidades. Así es. Posibilidades las tiene, realmente, realmente. O sea, hay mucho ahí, hay mucho. Una vez que se despierte la conciencia, pues, que a ver, no sé si tomará esta o 10 generaciones próximas, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene que, los que sí estemos en ese mundo, pues, seguir contribuyendo, ¿no? Exactamente. Y bueno, para seguir contribuyendo, sabemos que las inversiones en bienes raíces son una de las formas más seguras de generar riqueza. Pero, ¿cómo es que tú empiezas en este mundo
¿Y cuál fue tu primera inversión en bienes raíces y qué aprendiste de esa experiencia? Súper. ¿Cómo empiezo en este mundo? De alguna manera a entender la distinción que existía entre pasivos y activos, ¿no? Esta cosa de, a ver, cuestionar el sueño americano y el sueño boliviano, me animo a decir, porque ahora veo muchas personas que también están con esa idea de, me quiero comprar un departamento, me quiero comprar la casa. Es más, muchas familias te urgen con la idea de, ya tienes tu casa, ya tienes tu depa, ya tienes tu auto, ya tienes el perrito, ¿no? Entonces, cuando empiezas a cuestionar esas cosas, que yo las aprendo de otros mentores, en este caso, el primer mentor en tema de bienes raíces es Grant Cardone. De él empiezo a aprender mucho, ¿no? Y es un genio, o sea, el tipo realmente ha amasado fortunas en bienes raíces. Entonces, yo lo veía y escuchaba y ciertas cosas me iban lavando el cerebro. Entonces, me acuerdo estando en Santa Cruz, en algún momento digo, bien, ¿cómo puedo utilizar yo el departamento donde estaba como no un pasivo, sino que represente para mí un activo? Entonces, lo doy en alquiler para una persona, para un colega. Entonces, digamos que esa fue como que mi primera movida en el mundo de bienes raíces, así como que donde yo estaba, darlo en alquiler a esta persona, que me pagaba aproximadamente, eh, vamos, creo que era algo así como que, porque compartía un cuarto, ¿no? Del espacio, y eran $100 al mes que me pagaba. Eso, ¿no? Entonces ahí empiezo a entender un poquito esta idea de, oh, así se siente generar como que ingresos pasivos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pasivos. Puedes alquilar un espacio, esto del, oh, ya voy entendiendo un poquito, así es como funciona el Airbnb y estas cositas, ¿no? Sí. Después, ya en, después de esa persona, empiezo a estudiar como que diferentes opciones de invertir en bienes raíces. Y una gran oportunidad que me da la vida, esto realmente lo digo abiertamente, una gran oportunidad que me da la vida es, con mi madre llegamos a construir un edificio. Entonces construimos un edificio de 3 pisos, donde fue cuando me fui a vivir solo por primera vez. Entonces empecé a entender ese tema de cómo construyes, ¿no? Cómo es este tema de cómo lo alquilas, ciertos papeles que existen. No te digo que era un experto, ¿no? Empiezo como que a introducirme un poquito más también en ese mundo. Ya veía yo de que se alquilaban esos lugares y con eso también se ayudaba a pagar la cuota que se había sacado de un préstamo. Entonces ya empezaba a ver ciertos movimientos, ¿no? Esto respondiendo a lo que tú me decías, como que cuáles han sido tus primeros pasos. Yo digo ahorita, esos seguramente fueron mis primeros pasos a nivel de por lo menos ir derrubando esa Matrix, ¿no? Empezar a ver y palpar un poquito más cómo es ese mundo. Entonces ya alquilábamos 2 de los pisos, yo vivía en otro, entendía de que esto genera ingresos en pasivos, genial. Se vende ese edificio, terminamos comprando otros departamentos, empezamos a alquilarlos y así sucesivamente, ¿no? Es como que empezamos a hacer esa movida. Mi madre, muy bien asesorada por en aquel entonces quien era su pareja, un hombre muy emprendedor que le dijo, mira, te voy a enseñar a hacer estas cosas, que mi madre no sabía, porque mi madre viene del mundo corporativo trabajando 8 horas de lunes a viernes, ¿no? Entonces no tenía mucha idea de cómo se hacen estos juegos. Y ahí yo como que empiezo a entrar a la movida. Y cerrando déjame pensar bien, creo que esto es cerrando el 2020, cerrando el 2021, decidimos comprar un departamento más con mi madre y ese sí colocarlo a mi nombre. Entonces ya yo me hago cargo por completo de ese departamento y ella me dice, tú ves lo que harás con eso. Ya tú ves cómo lo alquilas, en cuánto, con quién te ayudas, con quién te mueves. Y yo ya había trabajado con una chica que, si ves cómo todo empieza como que a unirse de alguna manera, yo había trabajado con esta chica y resulta que ella abre su empresa de bienes raíces. Entonces yo la contacto y le digo, oye, dame una mano, explícame cómo funciona esto, ayúdame con los contratos y ayúdame a encontrar un inquilino. Y esta amiga pues me dice, claro, te ayudo, ¿no? O sea, era mi único referente en ese entonces. Entonces conseguimos el inquilino, lo empiezo a alquilar y de esa manera empiezo a entender también un poquito, ¿no? Que en su momento lo alquilo a un valor y a un precio que era como que fue así de, está bien, ¿no? O sea, me imagino, es como que dinero es dinero y seguro, o sea, estoy haciendo dinero súper bien. Y conforme empezaba a estudiar un poquito más, yo decía, espérate,
¿cuánto me representa este ingreso en porcentaje de retorno, ¿no? Y aquí los inversionistas, en este caso Jasper Singh, te decía, tú para saber que es una buena inversión en bienes raíces, tú tienes que asegurarte que el retorno es del 7% habiendo descontado expensas, como mínimo, Ujú, ¿sí? O sea, entre un 7-8% de retorno después expensas, genial. Estamos hablando que tal vez podría llegar a un 12 el 13% contando expensas. Cuando yo saco los números, digo, ahí estoy súper debajo. O sea, haz de cuenta como que lo había alquilado en cierto, lo había comprado en cierto monto. Me doy cuenta ujú, que el metro cuadrado me salió bastante caro en comparación a cómo yo lo estaba alquilando. Realmente ah, no estaba recuperando el 7% de la inversión anual. No lo estaba haciendo. Entonces, ahí es como que digo, aquí como que cometimos un error con mi madre. Tal vez no sé si era un buen negocio o no. No diría que un error, sin embargo, es como que cosas que te permiten afinar tu estrategia para el siguiente, ¿no? Entonces dije, ok, se cumple este contrato, ya no lo voy a alquilar en este mismo precio, lo voy a alquilar en este otro precio, como mínimo, ¿sabes? Entonces ahí ujú, cambié el contrato y así sucesivamente. Entonces son pequeños pasitos, ¿no? Si te vas dando cuenta. Y después de eso, ya el siguiente paso vendría a ser exclusivamente, en algún punto, cuando empiezo a estudiar con este mentor, con Jaspret, él me decía, ¿no? Bueno, no es que él me decía, lo habla abiertamente. Él decía, existen los famosos REITs en Estados Unidos o lo que vendrían a ser los fondos de inmuebles, que ujú, suelen ser la opción para quienes no poseen mucho capital y no pueden acceder a un préstamo bancario, que tú puedas comprar pequeñas cuotas de diferentes inmuebles. Y yo empiezo a buscar esto en Bolivia. Ojo, tú me dirás que eres la experta. Tal vez hay. Yo no los he podido encontrar. Te digo, yo no los pude encontrar. Entonces dije, ¿qué ha pasado aquí? Me han engañado. Esto no existe, ¿no? Así como que es otra, o ¿qué está pasando aquí? Otra mafia. PayPal no funciona, Stripe no funciona, no hay los fondos de inmuebles. ¿Dónde vivo? Que todo lo que me dicen que se puede hacer aquí no funciona. Esa era como la frustración. Y ya cuando me vengo a Brasil, aquí con la corredora que yo tengo propiamente del banco, empiezo a estudiar más sobre los fondos de inmuebles y empiezo a invertir en ellos. Entonces, ya tenía como que el bien inmueble por un lado allá en esa figura, ¿sabes? Porque yo encuentro que hay como que esas tres figuras que tú puedes invertir a nivel de bienes raíces. El bien inmueble como tal, ujú, después lo que vendrían a ser los fondos, que son pequeñas cuotas, o sea, tú inviertes $20, $10, $15 digamos, proyectos que son edificios, moles, shoppings, igual te pagan un alquiler, un dividendo mes a mes, como si estuviera alquilado, en proporción a lo que tú has aportado. Ese fue mi ah, segundo paso. Ya cuando me sentí seguro con eso, el tercer paso fue buscar proyectos más grandes, cuando ya tenía un colchón financiero mayor y diversificar, ¿no? Viendo lo que ocurría en Bolivia y en otros países, incluso viendo lo que ocurrió en Brasil. Llegó un momento en el que el dólar, a finales del 2023, en octubre del 2023, el dólar estaba en 4.6. Para inicios del 2024 estaba en 5.6 y luego pues escaló al 5.7, llegó hasta el 6, ¿te das cuenta? O sea, el tema de la desvalorización del real en comparación al dólar fue abrupta. Y ahí todos los mentores empezaron a hablar y decir, gente, a ver, es que para empezar, todos ustedes deberían tener patrimonio en el exterior. No puedes poner todos tus huevos en la misma canasta, ¿no? Ahí aprendí a cómo invertir en fondos de inmuebles en el exterior, bajo el mismo formato de los REITs que te digo, y también en pues este colchón que ya tenía financiero, este colchón de oportunidad en este caso, invertirlo en otro país, que esta vendría a ser la tercera, ¿no? A ver, la resumida, la primera era el inmueble como tal, completo, todo tuyo, la segunda, los fondos de inmuebles, y la tercera era que tú podías tener una participación de un bien inmueble no tan pequeña como los fondos de inmuebles, que son pequeñas cuotas, sino aquí con participaciones de, por ejemplo, $10,000 en adelante, ¿no? Entonces, como que esa ha sido mi navegación en el mundo de los bienes raíces en cuanto a inversiones. En esos tres formatos se puede invertir y ver un poquito cómo es que funciona este tema. buenísimo. Y ya te voy a estar trayendo noticias con esto que cuestionas sobre Bolivia, con algunos proyectos que estamos visitando acá. Pero ya hablando para el público, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a invertir en bienes raíces, pero no sabe por dónde comenzar? ¿Qué consejos? Sí.
Ok. Am, bueno, tengo que ser muy honesto conmigo mismo. Le diría el primer consejo antes de que inviertas en bienes raíces o en cualquier otra cosa, pon en orden tus finanzas. Porque si no, luego no vengas a decirme aquí de que metiste la pata y ya fue, ¿no? Pon en orden tus finanzas, asegúrate de crear tus bases financieras estables, tener tu colchón financiero, aprender a presupuestar y haberte lavado un poquito la cabeza, ¿no? Si te diría eso como sí o sí, yo diría no negociable. Una vez tienes eso y ya tienes un presupuesto, un margen, ya tienes una estrategia de inversión, ok, vamos, real estate, listo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres tener? ¿Quieres crear? Porque las inversiones te pagan de dos formas, ¿no? Bien puede ser la apreciación del bien inmueble o la que te digo, el alquiler, el dividendo mes a mes que te da. Si tú buscas apreciación, probablemente tu opción sea irte por un terreno o una preventa y luego revenderlo. That's all, ¿no? Ahora, si estás buscando un buen alquiler como ingreso pasivo, pues haz también tus diligencias, ¿no? Ve qué zonas son las que te puede ir mejor. Ah, y esto, lo que te decía, ¿no? A ver, consejos. Yo tengo un protocolo estandarizado ahorita en cuanto a inversiones, si se refiere. Me gusta no tener que dar una cuota inicial, digamos, como para apartamentos pequeños o monoambientes, no dar una cuota inicial más de 5,000 a 8,000 dólares, porque me gusta la idea de poder apalancarte con el dinero de otros del banco. Entonces, una cuota mínima, no más, que esté entre el 5 a 8K. Listo. Punto número dos, que esté en una ciudad donde la gente, o sea, realmente está migrando a. O sea, que tú te asegures que realmente vas a tener prospectos para alquilarlo, ¿no? Número tres, esto que te decía, asegúrate que descontando expensas, por lo menos rescates un 7 al 8% de inversiones. Y y si vas a sacar un crédito con el banco, que el crédito no te lo den a más de 15 años. No importa si tienes que pagar menos, te diría, no juegues ese juego todavía, asegúrate de ir por 15 años. Entonces, esos serían como que mis pasos a validar la estrategia que hoy por hoy tengo. Y, oye, apóyate de los que saben. Te buscaría a ti, te buscaría a alguien y muy sencillo, le diría, oye, busco una opción de inversión con estas características, ¿no? Sencillo. Pregunta, de alguna manera tienes que educarte y habla con gente. Entonces dile, mira, tengo 20,000 dólares, no necesito generar un ingreso ahorita, hoy por hoy. ¿Qué me recomiendas para invertir en bienes inmuebles? Capaz la persona te diga, tenemos un lote que está en 18 y de aquí a 5 años probablemente valga 100,000 porque está en una mega zona. ¿Te animas? Ok, charlenlo. Oye, hay una preventa de tanto, lo vendes después, vas a ganar tanto. Genial. Oye, que te puedes sacar inteligentemente, o sea, asesórate. Ese sería como que el paso en general, ¿no? Haz tus diligencias, asesórate y no tengas miedo a preguntar, que eso es lo que yo también hice en su momento. Me reuní con las personas, no solo veía en internet, sino que contraté mentores, pagué cursos, hice coachings y iba y hablaba con las personas, ¿no? Y les decía, oye, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué has hecho? Aprende de gente que ya lo hizo y de alguna manera, pues se te empieza a esclarecer mucho el siguiente paso. Excelentes consejos los que nos has compartido. Y a ver, si pudieras comprar una propiedad en cualquier lugar del mundo sin ninguna limitación, ¿dónde sería? Dubai. Uy. Dubai. Sí. Sí, me iría un Bien. par de meses y luego lo dejaría alquilado. Como que, no sé, me han hecho un buen trabajo vendiéndome de que es un súper lugar para emprendedores, para todo, ¿no? Entonces, se me ocurre Dubai, Ajá. que tiene unas vistas igual increíbles, ¿no? Entonces, sí. Tal vez si no es una casa por ahí, tal vez un departamento en el que se llama Abu Dhabi, no sé, en el más alto de todos, ¿no? Ya, Ajá. listo. Yo creo que Bueno, ya. ya, buena opción. A ver. Bueno, en este canal hablamos mucho de la importancia de lo que es la educación continua y tú eres un claro ejemplo de alguien que siempre está buscando aprender más y compartirlo también con los demás.
¿Qué es lo más reciente que has aprendido sobre las inversiones o sobre la vida que te ha impactado? Wow. Mm, ok. Esa es una excelente, excelente pregunta. A ver, vámonos por lo más reciente en tema de inversiones. ¿Qué ha sido lo más reciente en tema de inversiones que he aprendido? Ahorita va a parecer que no he aprendido nada, ¿no? Así, me la quedo pensando, van a decir esto, ya se la sabe toda, ¿no? A ver, Sí. mira, ok, te diría que lo más reciente que he aprendido ha sido a invertir en fondos de rentabilidad fija en el exterior, o sea, fondos fixados del Tesoro americano. Ya. Así como que muy específico, te diría, eso es lo último que he aprendido, ¿no? Ujú. En cómo invertir en el tesoro de la economía número uno hoy por hoy del mundo, que es Estados Unidos. Eso es lo que he Ya. aprendido, que antes no estaba dentro de mi cartera, no estaba dentro de mis opciones, y con la subida de intereses de los intereses americanos y todo esto, se vio como que un activo muy interesante. Ya antes veía el tema del S&P 500, acciones como tal, los rates. Nunca había pensado invertir, no era lo que me llamaba la atención, invertir en el tesoro americano, en fondos de renta fija, como decimos, ¿no? Entonces, eso diría que ha sido lo más nuevo que he aprendido y que empezó a implementar. Ojo, ¿eh? Porque adjudico el aprender a que lo estás haciendo. Te hubiera dicho, he leído sobre muchas cosas, no considero que las haya aprendido porque no las he hecho, ¿sí? Ok. Entonces, esto sí lo he hecho, ya estoy viendo cómo funciona, entonces eso sí lo aprendí. Y en la vida como tal, a ver, qué es lo último que he aprendido, lo más nuevo eso que he aprendido en la vida? Mm, voy a tener que pausarme un ratito aquí. ¿Qué es lo más? Ok, este, probablemente antes lo sabía y no lo entendía muy bien. Diría que ahora sí lo he aprendido de verdad. El tema del trabajo en equipo. Sí, creo que lo infravaloraba mucho el tema del trabajo en equipo. En algún punto pensaba que uno solo puede realmente hacer muchas cosas. Y últimamente he estado aprendiendo lo importante y lo lejos que se puede llegar trabajando en equipo, ¿no? Como que en los últimos meses la vida me ha dado muchas lecciones de que es en conjunto, es en trabajar por algo más grande que uno mismo que llegas a avanzar a pasos más escalonados. Entonces diría que eso es lo que he aprendido últimamente. ¿Mm? Excelente. Y sé que con esa mentalidad vas a escalar y vas a llegar muchísimo más lejos de lo que ya estás hoy día. Amén, que Verás, así sea. así será. Y bueno, para cerrar, y pensando también en nuestros seguidores que quieren mejorar tanto sus finanzas como su salud, si pudieras darle un consejo clave para empezar hoy o mañana mismo, ¿cuál sería? Consejo clave. Am, se vienen muchos a la cabeza, ¿eh? Se vienen muchos a la cabeza. Como que te daría uno por cada área. Me gusta ponerlo de esa forma. Si me permites, te voy a dar un consejo para cada área que hemos tocado. Entonces, Genial. yo diría, mira, consejo para el área financiera. Deja de ahorrar, comienza a invertir. Cuanto antes mejor. Búscate la manera en que lo hagas. Consejo para el área de fitness, sencillo. Empieza a mover tu cuerpo. Cada día un poquito más. Si quieres que te lo diga con parámetros más numéricos, te retaría a que cumplas con los siguientes consejos. Te los retaría. Vuelvo al anterior tema. Te reto a que cumplas los siguientes consejos. Ve la manera en que puedas invertir el 50% de tus ingresos. Invertir. En temas de fitness, camina todos los días como mínimo 10,000 pasos. Y en temas de comunicación, escribe como mínimo 1 hora todos los días. Esos serían mis consejos. Yo creo que si te retas y los pones en marcha,
tu vida va a cambiar drásticamente. No te digo que los hagas los tres al mismo tiempo, agárrate uno y empieza a practicarlo. Y te aseguro, o sea, que te comenten acá y que nos digan cómo les ha funcionado y te aseguro que su vida va a cambiar por completo con cualquiera de esos tres, empiece a hacerlo. Impresionante. Eso, ahora está la disciplina, a ponerse a hacer hoy día mismo, aplicar todos los consejos que nos ha dado Vico y ya me cuentan cómo ha cambiado su vida de aquí a un año, porque se puede hacer maravillas en el largo plazo y obviamente con el interés compuesto. Bueno, Así ha es. sido un placer tenerte aquí, Vico, con nosotros. Creo que todos hemos aprendido muchísimo el día de hoy y estoy segura de quienes nos ven también se van a sentir muy inspirados por ti. Gracias por compartir toda tu sabiduría y experiencia con nosotros y espero tenerte nuevamente en este canal para que nos compartas también tu evolución de aquí a un tiempo. Encantado yo de haber compartido con ustedes. Me fascinaron las preguntas que me hiciste, de verdad que sí. Y agradecerte también porque el que brindes este espacio para mí de alguna manera es poder retribuir, poder contribuir y me hace muy, muy feliz. Además que lo comentamos como que tras bambalinas, que yo soy siempre el que anda entrevistando y haciendo las preguntas y se siente muy bien estar del otro lado y que te las hagan a ti, como que tú dejes de ser como que el coordinador de la conversación, ¿no? Entonces, me encantó de verdad que sí, espero que, no espero, de verdad sé que todo lo que hemos hablado aquí les va a servir y pues compártanlo, denle like y nuevamente, gracias y felicidades por la iniciativa. Gracias a ti por compartir este espacio y bueno, nos vemos pronto. Hasta pronto, Fra. Bye bye.